desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Aquí comenta Rodrigo Zapata. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya son las 3:05. Bueno, pues el día de hoy toca, estamos ya en el Facebook Live número 145. La verdad se nos ha ido muy rápido. Como bien saben, pues hacemos un Facebook Live diario. Y los días viernes hacemos un Facebook Live un poco más extendido, ¿no? El cual le llamamos webinar. El día de hoy vamos a hablar de tanques de almacenamiento de agua para uso contra incendio. ¿Ok? Antes de entrar al tema, el tanque de agua pues es un suministro de agua. Cada sistema contra incendio pues requiere de un suministro de agua. En ocasiones no hay la suficiente agua en la red pública o de dónde conectarse. Es cuando se pone un tanque, ¿no? Y aquí lo dice, requiere al menos un suministro de agua automático que dé la presión, capacidad y confiabilidad adecuada. El suministro de agua debe ser capaz de abastecer al sistema contra incendio, ya sea rociadores, mangueras, hidrantes o lo que vaya a conectarse durante un incendio y proporcionar agua para las operaciones del departamento de bomberos, ¿no? El suministro de agua pues puede ser por redes públicas como en Estados Unidos, incluso de algún lago, estanques, cisternas y tanques, ¿no? El día de hoy hablaremos particularmente de los tanques contra incendio. Mandamos saludos aquí a Oscar Enrique González, que nos ve desde Lima, Perú, y a Otoniel desde Veracruz, ¿no? Aquí pues nosotros estamos en Mexicali. Saludos a todos. Entonces, vamos a hablar de tanques. Pero, ¿cuándo o dónde se necesitan los tanques contra incendio? Es una pregunta importante, porque no siempre se ocupan. Se ocupan, por ejemplo, en zonas rurales, donde no hay una red pública, pues esto estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O países donde tengan una red pública que dé el flujo. ¿Cuándo se ocupan? Cuando la red pública sí hay, pero no produce el flujo suficiente para proteger un riesgo. Ahí se ocupa un tanque. ¿Cuándo se ocupa? Cuando el edificio es dividido en zonas verticales. Cuando a veces hay edificios altos, seccionas el edificio y vas poniendo un sistemita a cada cierta altura, ¿no? Entonces, ahí podría ser una opción. ¿Cuándo se necesita? Pues cuando alguna autoridad competente o alguna aseguradora pida un segundo tanque como de backup o redundante para pues, reducir el riesgo, ¿no? Ya eso depende de cada región. NFPA solamente requiere uno, ¿no? Pero pues puede darse el caso. Ya me han tocado proyectos donde te piden un segundo tanque de redundancia. Incluso me han pedido tanques elevados, ¿no? Que por si se va la luz o lo que sea, que haya agua y presión. Y también pudiera necesitarse cuando se necesita un segundo suministro para una zona sísmica. Pues esto también ya dependería de pues, alguna especificación del cliente, de que la autoridad competente o con jurisdicción lo solicite o incluso alguna aseguradora. Si a los que nos ven les ha tocado que les pidan un tanque redundante, pues igual no lo comentan, ¿no? Un segundo tanque. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los tipos de tanque y los clasificamos así de manera general: tanques a presión atmosférica y tanques presurizados, ¿no? Los tanques atmosféricos, tenemos el tanque por gravedad o tanque elevado, que es un tanque que pues, se pone a cierta altura, ¿no? A la altura que vaya a requerir. El tanque de succión, que es ese aquí en México y en Latinoamérica, es el pues mayormente usado, ¿no? En todos lados lo miro. Este tanque es el tanque de acero atornillable, ¿no? Es el de mayor uso, por lo menos aquí en México, ¿no? Aquí en México casi no se usa, pues prácticamente no usamos tanques soldables o que se soldan en sitio. Mayormente es el tanque que se manda en placas desarmadas y en sitio lo arman, ¿no? Y hay otro tanque de succión de tela revestida sostenida por terraplenes. Este tanque, la verdad, a mí nunca me ha tocado verlo, solamente en fotos aquí por
por internet y lo que menciona en FPA, ¿no? Que básicamente pues haces una plataforma en la tierra ahí, y lo recubres con con una tela como con neopreno, y básicamente haces como como una especie de alberca, por decirlo de alguna manera. Y el otro tanque, pues son tanques de presión o presurizados. Ahorita vamos a ir abundando un poquito en el tema, ¿no? Bueno, los tanques elevados es un tanque de almacenamiento elevado o tanque de gravedad de capacidad y elevación adecuados. Es una fuente aceptable de agua para los sistemas rociadores. La capacidad requerida depende del uso previsto del tanque y la cantidad de galones disponible en el tanque. Los tamaños estándar de los tanques de gravedad de acero elevados varían de 30.000 a 500.000 galones. Muy importante que el agua almacenada en el tanque no se congele. Pues esto en los lugares geográficos donde haya congelamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues es muy raro que haya congelamiento, salvo ciudades como Ciudad Juárez, que en ocasiones llegan a congelarse. En lugares o países, regiones donde se dé este fenómeno de congelamiento, pues deben tomarse previsiones para evitar esto, ¿no? Durante el clima frío, es posible que el agua en el tanque elevado no esté disponible debido a que se forma un tapón de hielo en el tubo, ¿no? En el tubo que baja. Y el tapón, pues el agua al congelarse puede reventar las tuberías. En esos casos, pues hay 3 métodos básicos para calentar el agua del tanque. Puede ser circulación por gravedad de agua caliente, bobinas de vapor dentro del tanque o descarga directa del vapor de agua. El tipo de método de calentamiento depende de la altura, construcción, tamaño y forma del tanque y de la temperatura más baja a la que va a estar expuesta. Sí, y aquí tenemos unas imágenes del tanque elevado. Yo creo que pues muchos les toca ver en su ciudad algunos tanques, ¿no? Que se usaban para agua, no para contra incendio a lo mejor, pero sí los hay, ¿no? Aquí en Mexicali hay algunos tanques. Y básicamente la presión a la altura que vas a poner el tanque va a depender de la presión a la que quieres tener en el rociador más alto o en la manguera más alta que vayas a proteger. Y básicamente sacas la altura con la fórmula que menciona ahí. Ahorita vamos a ver aquí algunos ejemplos de esto, ¿no? Los tanques de succión, que son los mayormente usados, son los tanques que se suministran con bombas contra incendio. También son otra fuente aceptable de agua para sistemas rociadores. En estos casos, un ingeniero de protección contra incendio, un experto similar, pues tiene que dimensionar el tanque en función del volumen total de agua necesario para satisfacer la demanda del sistema de rociadores contra incendio durante el tiempo que el ingeniero espere que funcionen los rociadores. O sea, que si tienes varios riesgos, agarras el de mayor demanda y con eso dimensionas el tanque en base a los galones por minuto y la duración requerida. Igual si va a haber alguna manera que el departamento de bomberos acceda al suministro, se agrega ese volumen al tamaño del tanque, ¿no? Y si una bomba contra incendios presuriza el sistema, los requisitos de presión del sistema de rociadores contra incendio y el uso del departamento de bomberos son consideraciones primordiales para la selección de la bomba. Los tanques de succión generalmente son hechos de acero y los tamaños estándar varían de 50.000 hasta 1.000.000 de galones en caso de requerirse. Y para evitar la congelación y posterior falla de la bomba, dichos tanques deben hacer circular agua caliente y serpentines integrados solamente donde estén sujetos a congelamiento. En las regiones que hace calor, pues no es requerido, ¿no? Ok. Le mandamos saludos a Evelina Clemente, que nos está viendo también. Estos son los tanques de succión que comento. Estos van pegados a una bomba contra incendio, que es la que le imprime ahí la presión para llegar al sistema de rociadores o mangueras. Y pues normalmente va pegada al tanque. Los tanques de succión, les mandamos saludos aquí a Fernando Oliver, que también nos está mirando. Los tanques de succión de tela revestida sostenida por terraplenes, estos tanques pues no son muy comunes, la verdad. A mí no me ha tocado ver uno, solamente en los libros, por fotos.
y son tanques de tela apoyados en terraplenes. También pueden funcionar como tanques de succión. El tanque generalmente se compone de un revestimiento de depósito con un techo flexible integral. Una excavación preparada específicamente sostiene el tanque con terraplenes de tierra. La capacidad del tanque varía hasta 1 millón de galones e incremento de 100,000 galones. El tanque puede ubicarse bajo tierra, en la parte superior del tanque a nivel del suelo o por encima. Lo que les comentaba es como si hicieras una alberca. Haces como el hoyo en la tierra y pones esa tela como con neopreno o plastificada, por decirlo de alguna manera, y le echas agua, ¿no? Y para evitar la congelación de muchos de los tanques se utilizan el sistema de circulación de agua con un intercambiador de calor, en lugares solamente que están sujetos a congelación. Y aquí tenemos unas fotos para que más o menos visualicen a qué nos estamos refiriendo. Básicamente es una excavación, pones ese tela recubierta o plástico y lo llenas de agua, ¿no? Y ya lo puedes usar. Se utiliza mucho como en las zonas rurales donde no hay acceso, ¿no?, a la red municipal o a agua. Y los tanques de presión o tanques presurizados. Los tanques de agua a presión también suministran agua a los sistemas de rociadores. A menudo están ubicados en lugares rurales donde el agua de la ciudad no está disponible y la demanda del sistema de rociadores es relativamente baja. La capacidad del tanque es generalmente de 5,000 a 20,000 galones. 2/3 del tanque son agua y 1/3 es aire o gas inerte. La presión de aire en el tanque es de aproximadamente 100 psi o libra pulgada cuadrada, ¿no? Los tanques de presión tienen una capacidad muy limitada y están diseñados para extinguir incendios en salas o riesgos ligeros. Una vez que se acaba el agua del tanque, no hay más agua disponible para el sistema de rociadores. Las bombas de pozo, que normalmente no tienen la capacidad suficiente para mantener el flujo del sistema de rociadores a las tasas diseñadas, generalmente son las que se utilizan para llenar estos tanques. El monitoreo del suministro de agua en estos tanques de presión pues es fundamental, y para que un tanque de presión funcione correctamente es importante monitorear y mantener el nivel de agua en el tanque, la temperatura del agua y la presión de aire, que generalmente es 1/3. Mandamos saludos aquí a Martín Molina, que se está conectando desde Querétaro. Muy bien. Mandamos saludos también aquí a Trevor Nieblas, que se acaba de conectar. Este viene siendo el tanque de presión. Viene aquí un esquema donde dice que normalmente 2/3 del volumen es agua y 1/3 es aire. ¿Sí? Como comentamos, en esta diapositiva, el aire pues aproximadamente es de 100 libras y es lo que le da la fuerza al tanque, ¿no?, para que alimente el sistema de rociadores. Ahorita vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ahorita vamos a hablar de los materiales de los tanques. Pues pueden ser de madera. Son tanques muy viejos, sobre todo como en ciudades como en Nueva York, Chicago. Cuando vas, pues alcanzas a ver tanques de madera arriba de los edificios, ¿no? Y funcionan por gravedad. Y normalmente pues son de acero soldado o acero atornillado. Lo que les comentaba, aquí en México la mayoría de los tanques son de acero atornillado, ¿no? O sea, lo mandas en placas y lo atornillas en sitio. De concreto también puede ser, pues básicamente sería como una cisterna. Los terraplenes apoyados con tela revestida, estos pues son los que les comentaba que pues, no me ha tocado ver ninguno, la verdad. Y de fibra de vidrio pudieran ser, siempre y cuando pues estén listados para su uso, y que la autoridad competente o con jurisdicción lo permita, ¿no? Y que cumpla con las especificaciones del proyecto, pues nada más se tiene que adaptar a lo que se requiere. Bueno, ¿y cuál es el estándar de NFPA que da los lineamientos? Pues es el NFPA 22, que es el estándar para tanques de agua para la protección contra incendio privada. En el capítulo 1 de introducción, en el alcance, dice que se describen los requisitos mínimos para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de tanques y equipamientos accesorios que suministran agua para la protección contra incendio privada, incluyendo tanques de gravedad, tanques de succión, tanques de presión y tanques de succión de tela revestida sostenidos por terraplenes.
tanques piletas de geotextiles. Muy bien, vamos a hablar ahorita de la ubicación de los tanques. Bueno, los tanques no deben estar sujetos a exposición de fuego. Deben ubicarse al menos a 20 pies de distancia o separación de estructuras combustibles o de tanques ignífugos o resistentes al fuego dentro de 20 pies de estructuras de combustibles, pues las que sean de madera o todo lo que se pueda quemar. Y en caso de que no cumplas con estas distancias, pues debes utilizar rociadores abiertos, lo que viene siendo una cortina de agua, lo que le llamamos una cortina de agua, que es un sistema de diluyo, para protección contra la exposición para el tanque, ¿no? Dentro de los 20 pies de las estructuras combustibles. Solamente si no cumplimos con esta distancia y tenemos alguna estructura combustible que pues, obviamente tendría que ser de madera o alguna fibra que se pueda quemar. Los tanques, la ubicación del tanque también necesitamos revisar que no esté sujeto a congelación. Pues esto aplica para lugares geográficamente que estén sujetos a congelación. Aquí en México pues no aplica, ¿no? Y pues dice que debes ubicar un espacio con calefacción o instalar algún equipo de calentamiento de tanques. Los rangos de capacidad de los tanques, pues de uso comercial van de 5,000 a 500,000 galones y para uso residencial de 100 a 5,000 galones. Muy bien, vamos a hacer aquí unos ejercicios de cálculos para sistemas de tanques elevados. Pues lo primero es determinar la demanda del sistema, que vendría siendo el cálculo hidráulico, si aplica, o el pipe schedule, depende si aplica cualquiera de los dos. Se determina la duración de suministro de agua y se selecciona el tamaño del tanque, la cual es igual a la demanda del flujo por la duración. Y se calcula la altura de elevación necesaria para proporcionar presión al sistema. Entonces tenemos el ejemplo 1, que dice que tenemos un sistema de rociadores 13R. Tienen una demanda en la base de la ubicación del tanque elevado de 80 galones por minuto a 45 psi. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del tanque elevado? Para esto nos vamos al NFPA 13R, que dice que se requiere un suministro de 30 minutos para este estándar. Por lo tanto, multiplicamos los 80 galones requeridos para el sistema de rociadores por esos 30 minutos y lo multiplicamos. 80 por 30, pues se requieren 2,400 galones. Entonces, dice que ocupa 45 psi. Pues, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el factor 0.433 por 45. ¿Sí? Entonces, ahí nos da que requiere una altura de 104 pies. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer en su lugar. Entonces, el tanque hay que subirlo. Vamos a suponer que este es el tanque. Pues nada más, no se ve. Bueno, lo tienes que elevar a una altura de 104 pies. Y ya con eso obtienes por pura presión de elevación los 45 pies. Esto se utiliza pues, en lugares donde no hay redes. Puedes poner un tanque elevado y ya te proteges. Menciona Amadeo Arellano, faltarían los tanques de membrana. Bueno, pues esos serían los tanques de succión. Nada más es una variación. Los tanques de succión que son atornillables pueden traer el empaque entre la unión de placas para que el agua no se fugue. O hay unos fabricantes que en vez de poner los empaques en la unión de placas, meten una bolsa completa, ¿no? Que sería como un empaque gigante, digamos, como una bolsa, y echan el agua, ¿no? Y ya no hay fuga. Pero viene siendo un tanque de succión atornillable. Muy bien, los cálculos para sistemas de rociadores calculados hidráulicamente con tanques de presión. Aquí ocupamos determinar la demanda del sistema y de igual manera que en el anterior, se determina la duración del suministro de agua. Para seleccionar el tamaño del tanque, la porción del agua que ya vimos que eran 2/3 es igual a la demanda del flujo por la duración. Se elige el tamaño del tanque total y se calcula la presión, la cual es la presión del cálculo hidráulico más 15 entre la porción del aire en el tanque menos 15.
dice aquí que si la presión no es razonable, se elige un tanque más grande, o sea que se hace un ejercicio, ¿no? Prueba y error. La presión pues es en PSI, la presión PHC es la presión de Hydraulic Calculation y A es la proporción de aire en el tanque. Vamos a ver. Dice aquí que tenemos un sistema de rociadores calculado hidráulicamente y tiene una demanda de 182 galones por minuto a 40 PSI en la ubicación del tanque de presión con un requisito de duración de 30 minutos. ¿Qué tamaño debe tener el tanque y a qué presión debe funcionar? Se la pregunta. Bueno, pues uno, que es la demanda de flujo, ya la tenemos, son 182 galones. La duración es de 30 minutos. Entonces, hacemos la multiplicación para dimensionar el tamaño del tanque. El tamaño del tanque multiplicamos los 182 galones por 30 minutos. Nos da 5.460 galones. Entonces, pues seleccionamos un tanque de 7.000 galones. Sacamos el porcentaje y nos da que el volumen de aire es de 22%. Sustituimos la fórmula, que es la presión más 15, tenemos 40 más 15, y lo dividimos entre 0.22 menos 15. Nos da 235. Pero si recordamos, dice aquí, si la presión, en el punto 6, si la presión no es razonable, elija un tanque más grande. Entonces, 235 PSI, pues es una presión muy elevada. Como sabemos, la mayoría de los componentes o los rociadores por NFP13 pues no deben estar el sistema presurizado a más de 175 PSI. Entonces lo que hacemos, volvemos a repetir el paso 4 y elegimos un tanque más grande de 8.000 galones. Entonces sacamos el porcentaje, acá 5.400 entre 8.000. Ya nos da el 32%, que más o menos ya vendría siendo el tercio que comentamos al principio, ¿no? 2/3 de agua, 1/3 de aire. Sustituimos los valores, 40 más 15 entre 0.32 menos 15. ¿Sí? Y ya nos da 157 PSI, pues que es una presión razonable, ¿no? Y así se obtiene. Muy bien. Y las conexiones del tanque, pues son varias. De hecho hay unas estándar, aquí solamente mencionamos algunas. Tuberías de desbordamiento o el overflow, las boquillas de overflow, el clean out hole o manhole que le llaman, que es entrada hombre o entrada para mantenimiento y limpieza, un drenaje al fondo, una regleta indicadora de nivel, un respiradero en la cubierta, un manómetro de presión, solamente cuando es un tanque de presión solamente. Aquí menciona en el Facebook Amadeo Arellano que la ventaja de un tanque de membrana es que pueden ser octagonales y no necesariamente cilíndricos. Sí, de hecho hasta cuadrados pueden ser. Esos tanques realmente tienen poco en el mercado, por lo menos yo no los conocía antes. Te puedes adaptar a la geometría, sobre todo en lugares donde no hay mucho espacio. Puedes aprovechar meter un tanque octagonal, cuadrado, en vez de uno cilíndrico. Pues ya sería cuestión de adaptarse. Al final vendrían siendo un tanque de succión. Un tanque de succión metálico atornillable, ¿no? Porque los desarmas al final de cuentas. Pero muy buen comentario de Amadeo. Realmente no me ha tocado todavía especificar alguno de esos tanques, pero espero que pronto. En los tanques de succión se requiere el uso de una placa antivórtice o vortex. Esta debe ir al fondo del tanque y su función es que se evite un vórtice dentro del tanque que pueda afectar el desempeño de la bomba. Las bombas son diseñadas y probadas utilizando un flujo laminar. Por lo tanto, cuando usas un tanque de succión debes asegurar que llegue un flujo laminar a la bomba. ¿Cómo se asegura esto? Poniendo una placa vortex, la cual debe ser de cuando menos 2 veces el diámetro del diámetro de la tubería de succión. Ahí ponemos algunas imágenes de lo que vendría siendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si mal no recuerdo, sería, pues parece 6 o 8 pulgadas. Si fuera de 8 pulgadas, tendría que ser 16 pulgadas cuando menos. La placa, ¿no? La placa debe ser cuadrada, ¿no? Así como se muestra. Y
en lugares donde pueda darse el congelamiento de los tanques, pues deben buscarse métodos o provisiones para evitar que esto suceda, ¿no? El agua se debe mantener a 42 grados Fahrenheit, debe haber algunos termómetros de agua, alarmas de baja temperatura, y sistemas de calefacción. Para asegurar esto, pues puede ser calentadores de agua a vapor, de gas, de aceite, de carbón, eléctricos, de vapor verticales, bobinas dentro del tanque y calefacción solar. Aquí, pues en México realmente no nos ha tocado especificar nada de esto porque pues no se ha requerido o no nos ha tocado un proyecto, pues por ejemplo, que pudiera ser, pues no sé, en Alaska o pegado a Argentina, en el Cono Sur. Pero pues sería cuestión nada más de revisar lo que se requiere. Y ya casi cerrando aquí la presentación del día de hoy, pues muestro esta imagen nada más para ir viendo los componentes más comunes del tanque, que dice aquí, por ejemplo, el número 1, que vienen siendo las placas de techo, que son las que se ensamblan, parecen aquí como unas rebanadas de pizza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El número 2 viene siendo las vigas en el techo, son refuerzos estructurales que dependiendo del diámetro se requieren o pueden no requerirse. El 3, la columna soporte el techo, es de igual manera, cuando los diámetros del tanque son muy pequeños, pues no se ocupan. Si son más grandes, se ocupan. Esto al final de cuentas lo diseña el fabricante, nosotros no tenemos injerencia. El número 4, bueno, aquí la traducción está un poco rara. 4, ¿dónde está el 4? 4, pues son las placas horizontales. Depende del fabricante, pues pueden ser más anchas o más verticales. Y la placa inferior, pues es la del piso. El 6 es el refuerzo de viento. Pues de eso ya depende si de la ciudad. Los tanques, cuando vas a seleccionar un tanque de succión de acero atornillable, se tiene que revisar la zona geográfica donde va a instalarse, porque tienes que checar el tema de la velocidad de los vientos, porque hay ciudades de 90 millas por hora, de 100 millas, de 110. Entonces, eso lo tiene que, estos datos se los tienes que proveer al fabricante del tanque para que él haga su cálculo estructural. Al final de cuentas, lo que se trata es de que el tanque no se vaya a voltear, ¿no? Evitar el volteo. Y también si zona sísmica, también le tienes que decir al fabricante al que le vas a comprar el tanque, ¿sabes qué? Pues estoy en Mexicali, que es una zona sísmica alta, o estoy en Monterrey, donde no tiembla, ¿no? Esto depende en el grosor o en el reforzamiento de los tanques, si lleva anclas o no lleva anclas. Y 7, pues aquí está, son las anclas. Esto se determina si se requiere o no, dependiendo de la relación también que hay entre el diámetro y la altura, ¿no? Si el diámetro es pequeño y la altura es muy grande, pues es más fácil que pueda haber un volteo, ya sea por viento o por sismo. Dice aquí, para aprovechar, Rodrigo Zapata dice, para aprovechar toda el agua del tanque es recomendable que tenga cierto desnivel. No, pues la recomendación es que sea plano, ¿no? Nivelado, y debe estar al mismo centro de línea de la bomba. No se permiten, si es una bomba horizontal, no se permite que haya succiones negativas. El tanque puede estar más alto del nivel de la bomba, eso sí, pero debe estar plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ciertamente hay una porción del agua que no se aprovecha. Me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, la distancia que hay del piso a la placa Vortex, pues puede variar, ¿no? Pero normalmente son entre 8 y 10 pulgadas. Pues ese espejo de agua hacia abajo, pues no se considera en el volumen, ¿no? Eso es algo importante. Otoniel Cano pregunta que si el agua dentro de esos tanques lleva algún tratamiento químico, ya que normalmente está estancada. Pues nosotros hemos preguntado y hemos checado en NFPA y FM y realmente no hay ninguna indicación por NFPA o FM de alguna calidad de agua. Lo único que recomiendan es que sea agua de la ciudad, la calidad del agua de tu ciudad, ¿no? Se puede utilizar. Al final de cuentas, el agua potable, el agua purificada, el agua sucia, si tú la echas a un fuego, pues lo va a apagar, no hace distinción. Y ciertamente, pues el agua estancada de los sistemas contra incendio,
echas el agua en el sistema y puede durar 10, 15 años. Obviamente esa agua pues va a estar sucia, va a tener olor, va a tener pues como agua estancada, pero si hay un incendio lo va a apagar sin diferencia alguna. Algún tratamiento químico solamente se utiliza, por ejemplo, cuando hay corrosión. El MIC que le llaman la bacteria, se pueden utilizar tratamientos químicos para evitar ese tipo de corrosiones, ¿no? Rodrigo Zapata, ¿existe alguna recomendación para la renovación del agua? No, pues realmente el agua no debería estarse cambiando. Nosotros nos tocó una experiencia con un cliente que decía, el agua de mi sistema contra incendio está limpiecita porque yo cada mes le tiro todo el agua y meto agua nueva. Bueno, pues lo único que estaba haciendo era cortar la vida útil de su sistema porque vuelve a meter agua nueva, viene agua oxigenada, o sea, con oxígeno, y es más fácil que haya corrosión a que ya el agua que metiste ahí la vas a dejar, ¿no? Esa es la recomendación. Bueno, y los accesorios de tanques necesarios, pues dice aquí en la letra A, que es una boca de inspección, o entrada hombre. B es la ventilación en el techo, lo que le llaman pues el hongo, ¿no? O el respiradero. Normalmente va en el centro, pero no es necesario. C es la pasarela en el techo, pues pues a veces puedes poner una especie de escalerilla o algo donde puedas caminar más seguro, para evitar algún resbalón o algo, ¿no? D, la trampilla en el techo, ¿dónde está la D? No lo veo. Pues es como el acceso a la parte superior del techo. La línea de llenado es la E, es una boquilla que se deja con una válvula de llenado automático. La línea F es la línea de succión antivórtice, la tubería. G es el desbordamiento o el overflow, cuando ya los tanques, por ejemplo, tienen una capacidad nominal y una capacidad usable. Por ejemplo, la nominal puede ser 100,000 galones, pero la usable es de 80,000. Entonces, a esa altura se pone una boquilla de overflow o desbordamiento, o sea que no la puedes llenar más de esa capacidad. El indicador de nivel es el H, es una regleta que básicamente es un flotador y va indicando si esa regleta está, el indicador de nivel está en el piso, pues quiere decir que está lleno porque el flotador está hasta arriba del tanque. Si no hay agua, el flotador va a bajar hasta el piso dentro del tanque y el indicador de la regleta va a estar hasta arriba, ¿no? Es como al revés. Y pues la escalera de exterior. Eso es lo que tenemos, ¿no? Martín Molina dice, ¿qué pasa con el agua muy dura en las tuberías del sistema con mucho tiempo? Pues lo mismo, no tenemos recomendación, pero sí nos pasa mucho en las que llegamos a las plantas a hacer instalaciones y sobre todo en las plantas que manejan agua, o sea que tienen especialistas en el tratamiento de agua, pues te dicen, no, ¿y qué dureza y qué suavidad? ¿Puedo usar agua tratada? O no, entonces les decimos lo mismo, ¿no? Pues agua a la ciudad. ¿Pero cuánto? Pues ¿cuánto es del agua a la ciudad? No, pues tanta dureza, no sé lo que te pida, pues eso básicamente. Si realmente no hay una indicación que te obligue a cumplir con algún requisito, ¿no? en el agua. Lo que sí, que el agua debe estar limpia, ¿no? No vas a meter agua con arena, agua con piedras, o agua de canales que no estén, por ejemplo, revestidos, que puedan traer plantas o cosas de esas. Eso sí, ni agua aguas negras tampoco. Todo eso no. Pues, agua de la ciudad, agua potable de la ciudad, con eso. Bueno, ya como haciendo un resumen del tema, podemos comentar que los tanques se utilizan cuando no hay un suministro público o cuando no es práctico contar con el suministro público. Los tanques se deben dimensionar para cumplir con el área remota de demanda por la duración prevista, o sea, el sistema más alto, más demandante, por el tiempo requerido.
Y los tanques necesitan un equipo operativo para que el inspector sepa, sepa cuando el tanque está lleno y que pueda funcionar en caso de incendio. Y se debe evitar que el agua de los tanques se congele, pues siempre, solamente donde se pueda congelar, ¿no? Bueno. Pues ya con esto estaríamos terminando el tema del día de hoy. Ya ahorita en unos 15 minutos vamos a continuar con nuestro otro curso. Este curso lo estamos repitiendo cada mes. Si a alguno de ustedes les interesa, nos puede mandar un correo al correo de contacto@bajadesign.com.mx y ahí les podemos solicitar información, o aquí mismo en el Facebook. También nos puede decir me interesa, puedes mandar información, ahí con gusto los atendemos. Ya vamos a agregar otros cursos interesantes de alarmas y de equipos de bombeo. Siempre es bueno aprender, ¿no? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Baja Design, en Facebook como Baja Design Engineering, en YouTube como BDE TV Channel, en WordPress como Baja Design Engineering Blog, en Instagram como Baja Design, en Twitter como Baja Design y en LinkedIn como Baja Design Engineering, ¿no? Pues nada, si les gusta la información, pues ahí regálenos un like en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Si nos pueden compartir también. Y si conocen a alguien que le pueda interesar los temas que nosotros estamos impartiendo, pues también, ¿no? Etiquetarlo o compartir en nuestra página ahí de favor. Y pues ya con esto nos despedimos. No sin antes recordarles que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Pues muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de acompañarnos. Aquí vamos a seguir la próxima semana impartiendo más cursos, ¿no? Bueno, aquí nos comenta Rey Guarnizo Aguilar, me interesa información. Aquí le voy a poner el correo, si nos puedes mandar un correo, aquí lo voy a poner contacto @ bajadesign.com.mx. Ok, muy bien. Reis, ahí te puse el correo, si nos puedes mandar un correo, por favor, y ahí ya nos vamos contactando, ¿no? Antonio Cisneros, buena exposición, saludos desde Salta, Argentina. Saludos, Antonio Cisneros. A ver, esperemos que el año que viene nos toque andar por allá. Andamos contestando algunos proyectos en Salta. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.